La palabra de hoy se llama en el lugar correcto. Decí conmigo, en el lugar correcto. Génesis 1:26 dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Diga conmigo, diseño original. Dios te creó con ciertos atributos, con su imagen y semejanza para que tú domines. Diga conmigo, domine. Diga conmigo, señoree. Diga conmigo, para que mande. ¿Me va siguiendo? Dios te dio el poder de cambiar tu destino, porque Dios te hizo a imagen y semejanza de Él. ¿Cómo hizo el Señor la creación? Diga conmigo, hablando. Diga conmigo, declarando. Tú tienes poder en lo que confiesas, porque tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Si tú confiesas derrota, ¿qué es lo que vas a tener? Si tú confiesas bendición, ¿qué vas a tener? Si tú confiesas bendición sobre tus hijos y que van a volver a Dios, ¿qué va a pasar? Ahora, si tú andas diciendo, no, mi esposa usted no la conoce, pastor, es una endemoniada, no cambia más. ¿Y mi suegra, pastor? ¡Puh! Ni te imaginás. Bueno, si vos andás confesando eso, eso es lo que vas a acarrear. Tenemos algunos lugares vacíos acá adelante, no sé si están ocupados o a los coordinadores, que están atentos ahí. Entonces, si tú confiesas derrota, si tú confiesas maldición, si tú confiesas pobreza, eso es lo que va a venir sobre tu vida. Pero si tú confiesas bendición, si tú confiesas prosperidad, si tú confiesas que Dios va a ordenar tu vida, eso es lo que va a suceder. Porque somos, diga conmigo, hechos a imagen y semejanza del Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús por eso? ¿Me vas siguiendo acá? Y Dios es nuestro Padre, y como Padre, Él quiere proveerte. Él quiere protegerte. Y Él quiere también corregirte. Decí conmigo, proveerme, protegerme, corregirme. Pero muchas veces queremos la provisión de Dios, queremos la protección de Dios, pero no queremos ¿qué? Hacerle así al de al lado. Decirle, esto no me gusta. Pero pastor, a mí que me corrija Dios está bien, pero que me corrija el líder, no, si él es peor que yo. ¡Ja! ¿Conoce a alguien así? Entonces pasan yo rindo cuentas a Dios, pero no a los líderes. Es un grave error. Porque Dios utiliza a los líderes para corregirte. Dios te va a proveer de todo lo que necesitas. Él te creó para prosperar. Dios te va a proteger de todo embate del enemigo, sí, Señor. Pero Dios te va a corregir. Si bien Él puede corregirte directamente por medio de situaciones. ¿A cuánto le pasó? Dios me dijo que no haga esto y yo metí la pata y pasó lo que pasó, ¿verdad? Pero también Dios mayormente trata con nosotros por medio de autoridades espirituales que Él pone sobre tu vida para tratar contigo. Decirle al de al lado, hola. Yo sé lo que estás pensando. Si vos conocieras a mi líder, pastor. Si vos conocieras el diablocono, digo el diácono que hay sobre mi vida, pastor. Si vos lo conocieras. Si lo conoceré. Hace 20 años estoy acá, hermano. Los conozco a todos. De pies a cabezas. Pero aún así,
por más defectos que tenga y por más cosas que Dios está procesando en esa autoridad, Dios lo puso sobre tu vida para que tú obedezcas y para enderezar ciertas cosas de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús por él? Pero a lo que quiero ir es a lo que está en Génesis capítulo 2, versículo 8, que dice así: Jehová Dios plantó un huerto de Edén. Diga conmigo, huerto de Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Diga conmigo, huerto de Edén. Diga de nuevo, huerto de Edén. El huerto de Edén es un lugar físico que todavía no se ha hallado, se presume dónde estaba más o menos. Pero huerto quiere decir lugar protegido. Diga conmigo, huerto, lugar protegido. Diga conmigo, Edén, placer. Diga conmigo, Edén, placer. Por tanto quiere decir lugar protegido de placer. ¿Me va siguiendo? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor con el huerto de Edén? Nos quiere decir que hay un lugar espiritual, que hay una atmósfera espiritual para que tú y yo vivamos protegidos y con placer del Señor de vivir esta vida. ¿Me va siguiendo? Pero pastor, si ese lugar existe, yo quiero estar. No sabes el calvario que es mi vida. No sabes la depresión, la tristeza que tengo. Bueno, es porque no estás en el huerto de Edén. No estás en el lugar indicado de Dios para tu vida. ¿Me vas siguiendo? El domingo pasado hablábamos que está la voluntad permisiva de Dios y está la voluntad perfecta de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, al principio, Dios está contigo en todas partes. Pero a medida que vas madurando, comienzas a entender que Dios tiene una iglesia para ti, un lugar para ti, un propósito para ti, un lugar específico para ti. Y fuera de ese lugar, estás fuera de huerto de Edén. ¿Me vas siguiendo? Y no hay fruto. Y no prosperas económicamente, y no ganas almas, y tu vida es chata, y tu vida no crece, ni madura, ni avanza. Es que no estás en el huerto de Edén, no estás en el propósito y en el lugar que Dios diseñó para ti. La palabra de Dios nos enseña que Él ha escrito obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Decirle al de al lado, Dios tiene obras para ti. Pero esas obras es en un lugar, diga conmigo, en un lugar, con un pastor, con determinadas cosas para hacer. ¿Me vas siguiendo? Por más que tú vengas a la iglesia, no quiere decir que disfrutes del huerto de Edén, de la protección de Dios y del placer de Dios. Porque cuando el pastor, cuando el líder te desafió a algo, tú miraste para el otro lado. Cuando Dios te empezó a llamar para servir en cierta área o ir a cierto lugar, tú miraste para otro lado. Y muchas veces queremos la protección de Dios. Muchas veces queremos el favor de Dios, pero no queremos hacer caso a Dios. Y de eso es de lo que te quiero hablar hoy. ¿Cuántos quieren ir al huerto del Edén en esta noche? Tú no te puedes ir esta noche sin entrar al huerto de Edén, sin recibir la protección de Dios, sin recibir la bendición de Dios. No te puedes ir de este lugar sin saber que estás en la voluntad perfecta de Dios. ¿Me vas siguiendo? Y para eso te quiero hablar de un buen amigo que la mayoría de ustedes conocen. Y ese buen amigo se llama, diga conmigo, Jonás. Decirle al de al lado, Jonás. ¿Se acuerdan de quiénes no conocen a Jonás? Levante la mano en la Biblia. Muy bien, hay pocos. En la escuelita bíblica, cuando yo era chiquito, hace muchísimos años, Héctor, había una canción que decía, no sé si alguno la sabe, me va a ayudar para no quedar en ridículo acá.
Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y club se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Después de 3 largos días, Jonás se arrepintió. No. Yo le dije que hacía muchos años, ¿vio? Bueno, de eso te quiero hablar. Dice Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Diga conmigo: voluntad perfecta. Diga conmigo: huerto de Edén. Dios le dio una orden y una obra para hacer en determinado lugar que tenía que ir Jonás. Pero Jonás se levantó y ¿qué hizo? Se fue para el otro lado. Huyó de la presencia de Dios. Jonás no iba a pecar a Tarsis. Jonás no iba a mandarse cualquiera en Tarsis. No iba a hacer otra cosa más que tratar de seguir sirviendo, pero en el lugar que él quería, como él quería y de la manera que él quería. ¿Me va siguiendo? Y muchas veces estamos como Jonás. Queremos la protección de Dios, queremos el favor y la provisión de Dios, pero no queremos corrección ni que Dios nos mande a hacer cosas que no queremos hacer. Decir al de al lado: hola. Y ahí se fue. Y lo más gracioso es que pagó su pasaje. Yo a veces he visto en todos estos años personas que no quieren hacer algo que la iglesia va a hacer aquí, una obra que tenemos para hacer, una obra en el sentido espiritual. Y cuando es presionada por Dios, se van de la iglesia y se van a una iglesia lejos, del otro lado de la ciudad. Y es muy gracioso porque para traerlas aquí al culto había que pasarla a buscar, convencerla, traerla en vehículo, devolverla a la casa. Pero ahora se van a otra iglesia y se pagan el boleto y compran una moto para ir. Es gracioso, ¿no? Y al tiempo vuelven, porque el pez los vomita ahí cerca, ¿no? Porque los agarra el pez, porque no es ir a la iglesia, no es adorar a Dios, no es leer la Biblia. Cuando tú creces y maduras, debes entender que la presencia y el poder están en un lugar específico para ti, que el favor, la protección, la multiplicación va a venir en el lugar donde Dios te puso y no en otro lado. Ahí se fue Jonás. Y dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, hermano. ¿Cómo sería, no? ¿A cuánto le gusta viajar en barco? Yo fui un par de veces a Argentina, hermano, no me gusta para nada. ¿Vio cuando se empieza a mover? Y ves el agua ahí. Y yo iba abajo y claro, veías el agua, así que me fui para arriba, peor. Llegué a Buenos Aires agarrado de un mástil, así, parecía Leonardo DiCaprio, hermano. Imagínese una gran tempestad, porque esto no es el buquebú, ¿eh? Imagínese lo que serían las naves en aquella época. Era una maderita con unos remos ahí, y bueno, y orá para llegar al otro lado. Y así se levantó una gran tempestad y parecía que la nave se partía. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¡Pua! Y así hay muchos cristianos que su nave se está por destruir. Cuando la palabra nos habla de nave, habla de nuestra vida.
Y vos le preguntás, ¿cómo va tu nave? Bien, hermoso, estamos bien. Gloria a Dios, aleluya. Si lo apurás un poco te hablan en lengua. Y uno como pastor sabe que la nave está por partirse al medio, ¿no? Pero ellos, ¿cómo están? Bien. Amén. Gloria a Dios. Y ahí estaba Jonás durmiendo y la gente desesperada, ¿no? Tiraba todo para abajo, agarraron y tiraron las ollas, la comida, los barriles, todo. Y cuando un marinero bajó abajo, lo ve a Jonás que estaba... ¿Qué me importa todo?, decía Jonás. La tormenta había venido por causa de él. Y cuando tú no estás en la voluntad de Dios, cuando tú no estás en la presencia de Dios, cuando tú no estás donde Dios te ha dicho que tú debes estar, los que están a tu alrededor sufren las consecuencias. Tu familia, tus amigos, tu trabajo, tu emprendimiento, tu economía, todo empieza a partirse como esta nave, hermano. Pero tú en tu orgullo te sientas, te acuestas ahí en el fondo de tu vida y te echas a dormir. Sacudí al de al lado y decirle, hay que levantarse, dormilón, vamos, sacudilo ahí. Y dice que uno lo agarró y le dijo, ¿tú de dónde eres? ¿Qué es lo que está pasando? Y él le dijo, por mi culpa se levantó la tormenta. Tomá, él tenía muy claro. Y muchas veces tenemos muy claro lo que está pasando, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Y tírenme al agua. Él prefería morir que arrepentirse e ir a Nínive, donde Dios le había mandado. Decirle al de al lado, ¿cómo es el orgullo, no? Decirle al del otro lado, ¿cómo es la soberbia, no? Prefiero que me echen al agua y morirme ahogado a volver a esa iglesia, a volver a Nínive. Y lo tiraron al agua. Y dice que se calmó de tan manera sobrenatural, se abrió el cielo, que los marineros se tiraron de rodillas, le pidieron a Dios perdón por sus pecados y se entregaron a Cristo, hermano. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Cuando tú sales y vuelves a donde Dios te dijo, la paz viene a tu casa. Yo a veces veo a las madres de los chicos que se recuperaron, ¿no? Y cuando lo trajeron a la entrevista tenían cara de endemoniada, así, ¡ay, ayúdenme, por favor! Y después el chico se restaura y uno ve la paz en la cara de la madre, ¿no? Decirle al de al lado, porque se calmó la tormenta. Porque el que estaba lejos de Nínive, volvió a Nínive. Y tomando a Jonás lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y acá está lo lindo, decirle al de al lado, acá está lo lindo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Diga conmigo, 3 días y 3 noches. Vos quedate tranquilo que Dios tiene un pescadito para vos, chiquitito. Decirle al de al lado, hola. Dios nos llama por amor o por dolor. Decí conmigo, Dios me llama por amor o por dolor. Decirle al de al lado, pero llamarte va a llamar. Quédate tranquilo. Lo que a mí me llama la atención, que 3 días demoró en arrepentirse, hermano. Estaba en las tripas del pez. Yo no creo que él tuviera una sombrilla y una Coca-Cola fría ahí para esperar, ¿no?
Imagínese lo que había ahí adentro. Imagínese. Y ahí estuvo 3 días, me voy a morir, hoy me muero, gloria a Dios, hoy me muero, hoy me voy a morir, y no se moría. Al otro día, hoy me muero, hoy voy a hacer todo bien para morirme, y no se moría. Y ahí estaba Dios tomando unos mates, mirando. Todavía tiene pila este. Tercer día, hoy sí, 3 días ya. ¿Cuánto oxígeno tendrá este pez podrido acá adentro? No puede ser. No puedo sobrevivir tanto. Y a la noche del tercer día, cuando amanecía, dijo, bueno, está. Señor, quiero pedirte perdón. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en tierra. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? ¿Cuántas veces Dios te ha tenido que llevar a este punto? ¿Cuántas veces has corrido atrás de vanidades ilusorias, de ilusiones, del dinero, de esto, de lo otro? Adentro de ese pez, hasta que un día Dios te dijo, ¿qué estás haciendo, cabezón? ¿Qué estás haciendo, cabezona? Y te trajo de nuevo a la casa de Dios. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive la ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Diga conmigo, 3 días de camino. No es que Jonás cuando se arrepintió ya cayó en la voluntad de Dios. Decí conmigo, tuvo que caminar. Decí de nuevo, tuvo que caminar. Decirle al de al lado, tuvo que caminar. Capaz que la primera vez estaba más cerca, un par de cuadras, pero ahora, hermano, 3 días de caminata. Porque cada vez que tú tomas una decisión de irte de la voluntad de Dios, tienes que saber que algún día te vas a arrepentir, algún día Dios te va a dar acceso a venir de nuevo y vas a tener que caminar a su voluntad, porque Dios tiene una voluntad y un propósito para tu vida en esta tierra. Hay planes que están escritos, hay planes que están identificados con tu nombre y tú tienes que ir a ellos, debes ir a ellos. Decirle al de al lado, te vas a tener que esforzar. Porque estamos en la época del microondas, hermano. Quiero todo ya, pedido ya. Hola, tráigame la voluntad de Dios. Y si demora más de 5 minutos, no me cobran. Pero las cosas de Dios no funcionan así. Las cosas de Dios funcionan con procesos. Las cosas de Dios no funcionan en tu tiempo. Las cosas de Dios funcionan en sus tiempos, porque sus tiempos son perfectos. Y tal vez estás viviendo una temporada en la panza del pez, pero quiero decirte que Dios no ha terminado contigo, que Dios te está procesando, que Dios te está quebrando, que Dios te está forjando para lanzarte una vez más a su voluntad perfecta para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Terminando, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de 1 día adentro de la ciudad. Diga conmigo, 3 más 1. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza.
E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Había grandes planes para Jonás: conquistar ciudades, traer avivamiento, traer el cielo a la tierra. Hasta los gobernadores fueron sacudidos por lo que Dios hizo a través de su vida. Decirle al que tenés al lado: Dios tiene cosas grandes contigo. Decirle al del otro lado: cabezón, volvé a Nínive. A alguien le estará llegando esta palabra, hermano. Alguien está siendo tocado por el Espíritu Santo. Yo puedo sentir la presencia de Dios, no sé usted. Dios te está hablando. Dios está recorriendo este lugar y te está diciendo: ¿no estás hastiado de Tarsis? ¿No estás hastiado o hastiada de la panza del pez? ¿Hasta cuándo seguirás en tu orgullo? ¿Cuándo correrás a mi presencia? Como el sol brillando en majestad, en color.